muerte de Ramón Arellano y con la captura de Benjamín Arellano, el cartel de los Arellano queda totalmente desarticulado. Es culpable y penalmente responsable en calidad de autor material y voluntario en la comisión de los delitos de contra la salud. La oposición del PRI, del PRD y del Partido Verde tomó la decisión sin precedentes de negar al presidente de la República permiso para ausentarse del país. ¡Sí protesto! ¡Sí protesto! Presupuesto para iniciar la construcción de los segundos niveles en viaducto y periférico. Les ruego a todos me excusen que no pueda continuar acompañándolos debido a una situación especial creada por mi participación en esta cumbre. Doy gracias a Dios por encontrarme de nuevo en México. Los santos cometen errores, hijo, pero tú eres sacerdote y también soy hombre. السكوت على هذا الجريمة. Este 2002 empezó con una guerra y termina al borde de otra. La guerra pues como constante. La guerra ha sido en este 2002 la respuesta al terrorismo fanático. Y el terrorismo fanático, la respuesta a esa guerra. El terror en ambos sentidos ha mantenido al mundo en vilo. El terror tuvo en México su expresión particular. La inseguridad que no cede, el miedo al asalto violento, al robo de nuestro patrimonio, al secuestro, a la violación, a la muerte. La inseguridad nos ha sumido en la angustia y la impunidad en la intolerancia y la crispación social. Este 2002 estuvieron ausentes los acuerdos políticos en los grandes temas nacionales. Fue un año de desatinos y de controversias, de decepción frente a las incumplidas promesas del cambio. Cambio prometido que no aterriza, que naufraga en los desencuentros persistentes entre el presidente y su gabinete con los diputados y los senadores, unos contra otros, todos contra todos. 2002 fue un año en el que la economía siguió atorada, un año de carestía y de desempleo, de escándalos financieros internacionales, de severas crisis en países como Argentina, donde se llegó a matar por un pedazo de pan.
Fue además un año de huracanes devastadores, la respuesta furiosa al daño infligido al planeta. Un año de desastres naturales que, como siempre, mataron y postraron a los más pobres. Aún así, 2002 abrió espacios a la esperanza. Fue el año del regreso a México del Papa Juan Pablo II, de la elevación a los altares del indio Juan Diego. Un año en el que la solidaridad humana se negó a morir. Un año en el que afortunadamente todavía fueron muchas las causas comunes en favor de los que menos tienen. 2002 fue también un año en que la ciencia se internó por caminos impensables y sorprendentes, aunque a veces quiso jugar a ser Dios. Acompáñenos, pues en este recuento del año que termina, veremos un balance que deja poco espacio al optimismo, pero refleja con toda objetividad lo que han sido México y el mundo. Repasemos pues este 2002, entre el terror y el desencanto. Seguridad pública y justicia siguieron siendo en este año que termina las dos grandes exigencias ciudadanas todavía no satisfechas. Violencia y narcotráfico, ejecuciones, secuestros, crispación social y un escandaloso multihomicidio, hasta un consejo de guerra relacionado con el tráfico de drogas. Todos estos fueron acontecimientos que captaron la atención del país. Experiencias como esta vivieron en carne propia millones de mexicanos. Por eso, la percepción de un problema creciente, aunque las cifras oficiales digan que el robo en general disminuyó este año 2.9%. Según la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el robo de vehículos bajó en 2002 7.4%. El robo a negocio disminuyó 3.6%. El robo a casa-habitación registró 5.9% menos que el año anterior. Y este año los homicidios bajaron 7%. Pero hay quienes captaron otra radiografía. Por ejemplo, la Coparmex, organismo del sector empresarial que con datos de la Interpol y de Naciones Unidas planteó para el país un veredicto más severo en cuanto a la incidencia delictiva y la creciente violencia con que ocurre. Todo esto coloca a México como una de las 10 naciones más violentas del orbe. En su análisis sobre la inseguridad, los empresarios dedican especial atención a los secuestros. Hacen eco de una preocupación nacional porque este año cualquiera se volvió secuestrable. Esperemos terminar en el país con alrededor de unos 400 secuestros. Esta cifra de los empresarios incluiría los plagios no denunciados, la llamada cifra negra. De esta manera, el número de secuestros se habría reducido este año en poco más de la mitad en relación con el año pasado. Eso explica que el gobierno federal considere al combate al secuestro como uno de los esfuerzos más efectivos realizados este año en contra de la inseguridad. Solo en el ámbito federal se puso fin a la actividad de 20 organizaciones de secuestradores y se detuvieron a 94 de sus miembros. Sin embargo, la percepción es otra y muy distinta. En septiembre y octubre, el secuestro era el tema obligado de conversación. Laura Zapata y Ernestina Sodi no aparecían. Las hermanas de Thalía fueron secuestradas el domingo 22 de septiembre. Salían del teatro. 18 días después, el jueves 10 de octubre, Laura fue puesta en libertad. Salía la pesadilla más grande que he tenido en mi vida en compañía de mi hermana. 16 días más tarde, el sábado 26, también de octubre, Ernestina regresó a su casa. Un secuestro es el choque de dos mundos, con una duración de 36 segundos. Este año se redoblaron esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. Tenemos la obligación de ganarla por México. Varias batallas se ganaron. Se ha detenido a más de 14.300 delincuentes narcotraficantes vinculados a los delitos contra la salud, incluidos los altos jefes de 5 carteles de droga. Fue al cártel de Tijuana al que le asestaron los golpes más severos. El 10 de febrero hubo una balacera en Mazatlán.
Ahí cayó muerto Ramón Arellano Félix. En el cártel de Tijuana solo había una voz más fuerte que la de Ramón, la de su hermano Benjamín, quien fue capturado por el ejército el sábado 9 de marzo en Puebla. La persona que perdió la vida el día 10 de febrero en la ciudad de Mazatlán y que está ahí en la pantalla, ¿lo reconoce como su hermano Ramón Arellano? Sí. ¿Sí lo reconoce? Sí, lo reconozco. Una vez más, el narcotráfico tocó a los altos mandos del ejército. Dos de sus generales, Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro, fueron llevados a consejo de guerra, acusados de colaborar con el narcotráfico. Quirós Hermosillo se le condena a sufrir la pena privativa de libertad de 16 años de prisión ordinaria. Mario Arturo Acosta Chaparro Sánchez se le condena a sufrir la pena privativa de libertad de 15 años de prisión ordinaria. Este 2002 fue imposible romper la relación inseguridad-impunidad. El delito sigue sin castigarse y cuando se castiga no parece haber rehabilitación posible. Las cárceles están sobresaturadas, siguen siendo la universidad del crimen. En el penal de Barrientos, en el Estado de México, se registró uno de los motines más violentos de los que tenga memoria el país. Fue el 5 de marzo cuando 300 reos se enfrentaron. Dos grupos se disputaban el control del penal. El motín tenía una lógica. En una cárcel para 900 personas había internadas más de 1900. Este era El Pueblito, en Tijuana, una leyenda negra entre los penales del país. El Pueblito tenía capacidad para 2.300 reos, pero albergaba a casi 7.000 personas. Familias enteras, hombres, mujeres y niños, muchos nacieron ahí. Hoy morirá el pueblito. Y murió en la noche del lunes 19, la madrugada del martes 20 de agosto, fechas que marcaron el fin a 46 años de hacinamiento y de corrupción. La inseguridad y la impunidad han propiciado una crispación social que cierra el círculo al dar lugar a crímenes como este. Un desquiciado atropelló a los niños de un kinder del municipio de Ecatepec mientras hacían honores a la bandera en la calle. Mató a 2 de los pequeños y un poco a todo México. El mecánico José Luis Nieto Ávila acepta que el castigo a su crimen es menor. La angustia por la inseguridad se volvió terror el viernes 15 de noviembre. Una familia de 5 miembros, los Narezo Loyola, fue asesinada íntegra en su casa de Tlalpan, junto con 2 trabajadoras domésticas. Les cortaron el cuello con una navaja, les dieron de batazos y de balazos. Pero hubo quien, malherido, sobrevivió a la matanza. Juan Pablo Quintana, amigo de la familia. Él señaló al asesino, Orlando Magaña Dorantes, detenido el sábado 30 de noviembre. El móvil aparente fue robo, pero la investigación sigue y ha ido descubriendo vínculos del presunto multiasesino con el secuestro, el lavado de dinero y el narcotráfico. Seguridad y justicia siguen siendo las principales demandas, todavía incumplidas de los mexicanos. Las autoridades aseguran que las cosas mejoran, pero el miedo y la desconfianza prevalecen. La vida en las calles es un riesgo constante. El miedo, a veces convertido en terror, incluso en pánico, acompañan a este reclamo que envejece. Este 2002, la inseguridad fue parte del terror y un motivo más de profundo desencanto. En el último año, en el combate al narcotráfico en México, tenemos 2 noticias, una buena y una mala. La buena es que el gobierno de Fox ha mostrado avances importantes en el desmantelamiento de algunas organizaciones criminales, en la captura de varios capos importantes y en el combate a la corrupción en el Ejército y la Procuraduría General de la República. La mala es que a pesar de estos éxitos, el mercado no se ha visto afectado. La droga continúa llegando a los mercados consumidores. Ello no demerita la acción del gobierno de Fox, pero sí nos mueve a no echar las campanas a vuelo. El narcotráfico es un fenómeno complejo que no se va a ir pronto. Esta es una lucha que apenas comienza. El secretario de la Contraloría envía señales de que va con todo contra la corrupción y anuncia que pronto se van a freír pescaditos de buen tamaño. El jefe de gobierno
gobierno de la Ciudad de México somete a consulta pública la construcción de segundos pisos en viaducto y periférico. Gana el sí en una magra participación. Guillermo Schulenburg, quien fuera durante años abad de la Basílica de Guadalupe, vuelve a negar la existencia de Juan Diego en una carta enviada al Vaticano. Este año en lo político queda una sensación como de desencanto. Y es que no aterriza el cambio prometido hace 2 años con el triunfo electoral de Vicente Fox. Hay desencanto por el gobierno, hay desencanto por el Congreso, hay desencanto por los partidos políticos, hay desencanto también por la falta de acuerdos en los temas fundamentales de la nación. Realidad política, esta que ha sido el hilo conductor del año 2002. El año empezó, el año nuevo, sin presupuesto. Las fuerzas políticas representadas en el Congreso lo aprobaron hasta el martes 1 de enero, 7 horas después del plazo constitucional, con un remedio de reforma fiscal, que no era ni reforma ni fiscal. El presidente Fox, sin embargo, daba señales en los primeros días del nuevo año de transitar el camino político por la vía del acuerdo. Y empezaba por hacer un reconocimiento cuando vino aquí a Televisa. Sí creo que llegó el momento de un poco terminar con el mito de que el cambio político iba a traer solución a todos los problemas del país y a todas las familias del país. El cambio político requería de acuerdos mínimos para bien gobernar, pero no tardó en volver el desacuerdo, el desencuentro. Era el choque frontal con el PRI en la ruta del combate a la corrupción. Hay carnita en el sartén. Hay peces, y vamos a freír algunos pescaditos de buen tamaño. El contralor Francisco Barrios se refería así a lo que al día siguiente, sábado 19 de enero, tomaba forma de acusación. Pemex, a través del sindicato petrolero, había desviado 1.600 millones de pesos para financiar la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, el candidato del PRI. El llamado Pemex Gate llegaba el miércoles 8 de mayo a un punto sin retorno. La PGR ordenó la captura por peculado del exdirector de Petróleos Mexicanos, Rogelio Montemayor Seguí, y otros 5 exdirectivos de Pemex. La Procuraduría de la República no hace cacería de brujas. La Procuraduría de la República, estrictamente, su responsabilidad es la aplicación de la ley. Pero el PRI lo asumía como persecución política. El jueves 23 de mayo fue encarcelado el exdirector corporativo de Pemex y exsecretario del Trabajo, Manuel Gómez Peralta Damirón. En Houston, el lunes 1 de julio, el exdirector de Pemex, Rogelio Montemayor, se entregó ante una corte federal donde sigue en espera de un fallo para su eventual extradición. Mientras crecía el escándalo del Pemex Gate, estallaba otro relacionado con financiamientos electorales, presuntamente ilegales, que ahora involucraban a Vicente Fox. El jueves 16 de mayo, el IFE abría 19 líneas de investigación contra amigos de Fox para determinar si esta organización usó fondos del extranjero para financiar la campaña del hoy presidente. El Tribunal Federal Electoral había autorizado al IFE para que exigiera la información pertinente sin que valiera esta vez el argumento del secreto bancario. Y vamos a investigar a fondo. Pero ojalá seamos capaces de no alimentar la espiral de especulaciones. Pero no solo se alimentó, además se complicó. Lino Corrodi y Carlota Robinson, operadores de los supuestos financiamientos del extranjero, se ampararon. La PGR, a su vez, se fue sobre los líderes petroleros presuntamente implicados en el Pemex Gate. El lunes 9 de septiembre solicitó el desafuero del senador de la República, Ricardo Aldana, y del diputado federal, Carlos Romero de Champs. La Cámara de Diputados instaló una comisión que sigue trabajando para determinar si procede o no su desafuero. La impericia política, por llamarlo de algún modo, ocasionó que la revisión contractual del sindicato petrolero se montara al Pemex Gate
y al proceso de desafuero de los líderes. El estallamiento de una huelga en Petróleos Mexicanos en el primer minuto del martes 1 de octubre mantuvo al país en vilo. Sus devastadores efectos pudieron conjurarse con el acuerdo salarial alcanzado el 30 de septiembre. Pleitos y desatinos robaron este año la atención del país. El martes 9 de abril, por primera vez en la historia, el Senado negó al presidente de la República permiso para viajar al extranjero, esta vez a Canadá y Estados Unidos. El presidente respondió en un mensaje por televisión. Esto ahora no será posible por culpa de la oposición encabezada por el PRI. Los desencuentros tuvieron otro punto alto el jueves 14 de noviembre, cuando el presidente Fox, durante una gira por Inglaterra, dijo estar de acuerdo con la reelección de legisladores para que se ocuparan más de los intereses de sus electores. Today, those Congress people will more respond either to their own interest or their party's interest. Pero quizás el desatino, el desencuentro que más se recuerda fue el que protagonizaron los presidentes de México y Cuba. Estalló en Monterrey el jueves 21 de marzo con un sorpresivo anuncio en plena cumbre de Naciones Unidas. Les ruego a todos me excusen que no pueda continuar acompañándolos debido a una situación especial creada por mi participación en esta cumbre. Y me vea obligado a regresar de inmediato a mi país. Allí mismo en la cumbre de Monterrey se sabría que Fidel Castro había recibido la petición de un alto funcionario del gobierno de México de retirarse de la cumbre antes del arribo del presidente Bush de Estados Unidos, cosa que de inmediato fue negado por el propio Fox y su canciller Castañeda. Pero un mes después, el lunes 22 de abril, Fidel Castro puso en evidencia al presentar públicamente la grabación de una conversación telefónica privada con el presidente de México. A ver, llegar el jueves por la mañana. Sí, jueves por la mañana. A la hora pronunciar el discurso. Ah, sí. Muy pronunciar el discurso en el Pleno. Sí. Participar en la comida de jefes de Estado y donde yo te invito inclusive a estar sentados al lado. Muy bien, muchas gracias. Y por la tarde, pues salir a la hora que a ti te convenga. Dígame, ¿en qué más puedo servirlo? Pues básicamente, y el no agredir a Estados Unidos, al presidente Bush. Pleitos, sí, pleitos, desatinos, choques, desencuentros, acusaciones fueron noticia del 2002 ante la falta de acuerdos mínimos para enfrentar los grandes problemas nacionales y garantizar la gobernabilidad. Algunos episodios la pusieron, sí, en entredicho. Con ello regresaré más adelante. Falsos o verdaderos refranes del año 2002. Tenemos timón, tenemos timonel, tenemos rumbo. Ya lo único que nos falta es el barco. Si se extingue la impunidad, nos quedaremos solos en manos de la justicia. Por supuesto que ya llegó el cambio, y de qué manera. Lo que solo falta es que deje de jugar a las escondidillas. Los problemas del país no son su gran escollo. Lo realmente difícil de obtener son las soluciones. Un elogio al pueblo de México. A pesar de la crisis económica y de la violencia, no se ha permitido a sí mismo la debilidad de la esperanza. El Vaticano confirma la canonización de Juan Diego. La Santa Sede anuncia que el Papa Juan Pablo II vendrá a México por quinta ocasión. Encabezará la canonización de Juan Diego. Israelíes y palestinos protagonizan una de las jornadas más sangrientas en los últimos 15 años de su interminable enfrentamiento. Una constante que hay que reconocer, sí, hay que reconocerlo en el gobierno del presidente Fox,
ha sido la decisión de evitar a toda costa la represión, la decisión de privilegiar el diálogo sobre la violencia. Y quizá por esto quedó la percepción de un gobierno débil, a veces rehén, maniatado ante la mínima provocación de grupos de presión y de intereses. El jueves 11 de julio, ejidatarios de San Salvador Atenco se enfrentaban en Acolman con policías del Estado de México. Los ejidatarios intensificaban la lucha para evitar la expropiación de tierras para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El enfrentamiento dejó un muerto y 10 heridos. 8 ejidatarios, entre ellos 2 de sus líderes, fueron encarcelados. Los campesinos de Atenco, en respuesta, tomaron 19 rehenes y bloquearon la carretera Lechería-Texcoco. Pidieron intercambiar rehenes por detenidos. La crisis duró 72 horas. El jueves 1 de agosto fueron derogados los decretos expropiatorios de San Salvador Atenco y con ello cancelado el proyecto más importante del gobierno, el nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco. El presidente Fox justificó su proceder el domingo 1 de septiembre durante su segundo informe de gobierno. Preferimos corregir y pagar el costo político de rectificar que aducir una supuesta razón de Estado que derive en actos de represión. Así que, conocido el camino, no tardó en presentarse otro problema. La noche del miércoles 20 de noviembre, miles y miles y miles de automovilistas y transportistas quedaron varados en las carreteras que comunican a la Ciudad de México con Cuernavaca. Campesinos de Morelos habían pedido al gobierno federal una indemnización por los cultivos perdidos con las heladas. La Secretaría de Agricultura no les quiso dar ni la mitad de lo que pedían. Entonces bloquearon las carreteras. Al día siguiente, el jueves 21 de noviembre, en pleno colapso vial, las Secretarías de Gobernación y de Agricultura aceptaron dar la indemnización originalmente solicitada. Esta fue otra muestra de los caminos inéditos de la protesta. El martes 10 de diciembre, campesinos del Barzón, contrarios a la apertura comercial de productos agropecuarios, irrumpieron a caballo en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Otro grupo entró después con mayor violencia. Eran maestros disidentes, maestros de la coordinadora. Llegaron al salón de plenos, bloquearon las salidas de la Cámara de Diputados durante casi 2 horas, secuestraron al Congreso. Aún así, se privilegió el camino del diálogo y se negoció el desalojo. En este juego de encuentros y desencuentros políticos, el presidente Fox logró sentar a negociar a los líderes del PRI y del PAN. Había en la mesa un tema urgente: aprobar la reforma eléctrica. El jueves 4 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había invalidado el decreto presidencial mediante el cual, sin cambios constitucionales, se permitía al sector privado encargarse de la generación eléctrica. Era imprescindible un acuerdo con la oposición. Pero lo vamos a sacar adelante trabajando juntos, en equipo, realmente dedicándonos a trabajar y no a grillar. Grillar. Ha podido más la llamada grilla. La reforma eléctrica no ha sido aprobada. Cualquier intento de negociación no ha surtido efecto hasta ahora. Sin embargo, en medio de esta vorágine, hubo avances significativos. El gobierno del presidente Fox avanzó en la revisión del pasado, la investigación de las matanzas de estudiantes de 1968 en Tlatelolco y de 1971, el jueves de Corpus.
El miércoles 3 de julio, Luis Echeverría se convirtió en el primer expresidente de la República llamado a comparecer en calidad de indiciado. Pues que es una tragedia nacional que hay que aclarar para que no se repita, ¿no? ¿En su persona está usted tranquilo? ¿Está usted tranquilo en lo completamente? También este hombre, Alfonso Martínez Domínguez, fue sentado en el banquillo de los acusados. Se le tomó declaración en su lecho de enfermo, lecho de muerte, el lunes 22 de julio en Monterrey. Era regente de la Ciudad de México cuando ocurrió la matanza del Jueves de Corpus, aquel 10 de junio de 1971. También ofreció contestar por escrito, pero la muerte lo alcanzó antes, el miércoles 6 de noviembre. La aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información fue otro de los logros políticos del gobierno Fox. En congruencia con los nuevos tiempos de la democracia, quedaron establecidos los mecanismos para que el gobierno entregue obligatoriamente la información que le solicite el ciudadano común, el ciudadano de a pie. La relación de México con Estados Unidos caminó este año, como a lo largo de toda su historia, entre encuentros y desencuentros. En Monterrey, con motivo de la cumbre de la ONU contra la pobreza, celebrada del 18 al 22 de marzo, actuaron como vecinos y aliados. Después, sin embargo, se agudizó una disputa todavía sin resolver, el agua de la frontera. Más adelante, Washington no oyó el llamado mexicano de clemencia para posponer la ejecución de este reo mexicano, Javier Suárez Medina, lo que ocasionó que el presidente Fox cancelara una gira a Texas el miércoles 14 de agosto. Sin duda el momento más tenso de la delicada relación se vio en Los Cabos durante la cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico que organizó México durante la tercera semana de octubre. Los niveles de ingreso en el Ni Bush arrancó en Los Cabos el voto incondicional de México en el Consejo de Seguridad de la ONU para atacar a Irak, ni Fox arrancó a Bush el reanudar las negociaciones de un pacto migratorio suspendidas desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Era más que evidente el desencuentro. México respaldó en el Consejo de Seguridad de la ONU la resolución impulsada por Francia. Primero, inspeccionar a Irak. Después, si se encontraba armamento de destrucción masiva, someter a una nueva resolución la respuesta militar estadounidense. Sin hacerlo del todo explícito, el secretario Castañeda parece desarrollar un proyecto político hacia la presidencia de la República. Lucha por la sucesión en la que también caminan los secretarios Santiago Krill y Francisco Barrio, y en la que el presidente Fox hizo una sorpresiva incorporación el martes 19 de noviembre durante su gira por Francia. Que sí, tendría que ser carismático. La ampliamente es que ojalá y fuera una mujer. Pues corresponde por derecho. Y todos los ojos miraron hacia su esposa, la señora Marta Sahagún de Fox, quien respondió así al comentario. En este nuevo gobierno, en este gobierno del cambio, no hay dedazos, no hay destapes. Es cierto que el país consolida a veces a jalones y a tirones su activo democrático, pero también es cierto que no se ve el crecimiento económico en los porcentajes prometidos. No hay reforma fiscal, no hay reforma eléctrica, no hay reforma laboral, mucho menos hay reforma del Estado. No hay tampoco los acuerdos mínimos en los grandes temas nacionales, aunque los haya en otros aspectos. Y por eso, por todo eso, el desencanto. Este año uno de los temas de mayor debate ha sido el del gobierno dividido, es decir, la situación en la que nos encontramos, en la cual el jefe del Ejecutivo no cuenta en el Poder Legislativo con una mayoría absoluta que le permita a su partido, en este caso Acción Nacional, sacar adelante por sí solo las iniciativas de cambio que propone el propio presidente de la República. Muchos son quienes consideran que el Congreso ha sido un obstáculo para que el presidente cumpla sus promesas de campaña. Hay quienes consideran, en cambio, que en el Poder Ejecutivo hay problemas importantes. Las elecciones del año 2003 nos permitirán resolver este debate y saber cuál es la causa de algunos de los problemas del presente gobierno. Grandes expectativas empieza Big Brother, la primera experiencia de los reality shows en la televisión mexicana. El mundo se reúne en Monterrey, México. Inicia la cumbre de Naciones Unidas sobre el financiamiento para el desarrollo. Acuerda un compromiso internacional para combatir la pobreza. En Gran Bretaña fallece la reina madre a los 101 años de edad.
es sepultada junto a los restos de su esposo, el rey Jorge VI, en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Año de aumento a la luz. El consumo de 150 kilowatts por mes. Habría un gasto adicional. Aquí es de cero también, ¿no? ¡No! ¿De cuánto? 344. ¿Medio punto? ¡No, tampoco! Y de apagones. ¿Usted sabía que hace rato se fue la luz en toda la vecindad? 2002 con la brillantez de nuevos presidentes de partidos. En el PRI, elección impecable. De ese tamaño es el cochinero que hicieron en Oaxaca. Yo les pediría que se dieran la mano, ¿no? No, hombre, pero por supuesto, si somos amigos desde siempre. El ganador o la fórmula ganadora es la que está integrada por Roberto Madrazo y el Baster Gordillo. La nostalgia es un buen tema para los tangos. En el PRD, elección reluciente, hasta había 2 Rosarios Robles. Sí, me dio la foto. Pero de cualquier forma yo tengo un grave problema. No sé cuál. Más que nada meter mano a las autoridades del Consejo Electoral Estatal, donde realmente existieron mapacherías. ¿Y si no hay transparencia? Presentaré mi renuncia a la presidencia del partido de manera irrevocable. ¡Vieja chismosa! Y en el PAN sin dedazo, Bravo Mena le gana a Carlos Medina. Sí, protesto. Y como las penas con pan son menos, había por todos lados esos consoladores bocadillos que bien le sirvieron a Carlos Medina Plasencia. Porque soy simplemente un soldado de la democracia, un soldado de Acción Nacional. Muy bien, muchachito, muy bien. 2002 fue el año del Mundial. Negrete, don Nacimiento. Negrete, ¿cómo está usted? Un saludo a toda la afición. Un saludo para toda la afición. Los triunfos. Y lo toca, se mueve Braulio, aquí viene Morales, le espera Borghetti. Braulio tocando atrás para Cuauhtémoc, se mueve Johan, se mueve Borghetti. Balón para Borghetti. ¡Agarra Borghetti! ¿Qué tal? Muy bien, Conejo. Oye, esa mano se te estiró, se alargó y echó el balón para afuera. Pareces elástico. Sí. Y el fracaso. Desafortunadamente nos están haciendo el segundo. Entra, sale, mala suerte. Correo aéreo, inmediata, 2-0. Todo terminó, las copas a medias y... El año que se nos va fue del Contralor Barrio y su platillo Mar y Tierra. Pero sí les digo a ustedes que hay carnita en el sartén. Y vamos a freír algunos pescaditos de buen tamaño. Es
el Pemex Gate. Está comentando que hay una investigación en ese sentido de desvío de fondos en el sexenio pasado de Pemex hacia el PRI o hacia el sindicato petrolero que desvió ese dinero luego al PRI. ¿Por qué todo es chueco? ¿Por qué todo es fraude? ¿Por qué todo es tranza, malversación? Nada tememos y por eso esperamos serenos los dictámenes que parecen estar muy cerca. ¡Qué cinismo! Voy a decir una expresión muy fuerte. Esta es una declaración de guerra política. ¡Dios del fuego quiere guerra! Y el revire los amigos de Fox y los gastos de campaña. La autoridad electoral quedó corta en su investigación. ¡Una huella! ¿Y qué dice el afectado? No vale la pena ese tema, pero no vale la pena. No tiene importancia. Gracias. Pero no le preocupa, señor. Absolutamente no. No hagas caso, Lucas. Actualmente hay mucha gente que es propensa al chisme. Muere en la Ciudad de México la doña María Félix, diva del cine nacional. Por primera vez en la historia, el Senado niega permiso al presidente de la República de realizar un viaje internacional. Televisa divulga las acusaciones de presunto abuso sexual hechas contra el padre Marcial Maciel, superior de los Legionarios de Cristo. La Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional el decreto con el que el presidente Fox abría la industria eléctrica al capital privado. Fue en los grandes temas nacionales donde los poderes ejecutivo y legislativo no se pusieron de acuerdo este año. En muchos otros, ambos poderes han sido capaces de alcanzar acuerdos y de avanzar. Un balance sencillo podría confirmarlo. El Poder Ejecutivo envió a la actual legislatura de la Cámara de Diputados 55 iniciativas de ley. De ellas, 43 fueron aprobadas. Las restantes están por dictaminarse. Aprobado en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2003. Este 2002, a pesar de los desencuentros del año, la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos para 2003 fueron aprobados en tiempo y forma antes del 16 de diciembre. Por primera vez en 6 años, no hubo que recurrir a periodos extraordinarios de sesiones ni que sufrir el vencimiento de plazos fatales. Esta presidencia desea hacer una declaración. Expreso mi reconocimiento a las y los legisladores por la aprobación de este proyecto para el año próximo. Tengo plena confianza de que con la misma apertura y voluntad de cooperación se discutirán asuntos que quedan pendientes en la agenda legislativa. Aunque el país siguió aprendiendo a caminar con la división efectiva de poderes, los partidos políticos enfocaron su estrategia a obtener la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones del año que está por comenzar. Este 2002, en el lapso de un mes, las 3 principales fuerzas políticas de México renovaron a sus dirigencias nacionales. El 24 de febrero, el PRI realizó la primera elección abierta de su historia para designar a su comité ejecutivo. El exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, venció a la diputada Beatriz Paredes en medio de acusaciones de fraude. ¡Sí! ¡Protesto! ¿Para el bien de México y el bien del partido? ¡Sí, protesto! 2 semanas después, el 10 de marzo, los panistas reeligieron a Luis Felipe Bravo Mena y pidieron al presidente Fox apoyar la unidad en el partido para lograr la mayoría parlamentaria en las elecciones federales de 2003. 8 días más tarde, el 17 de marzo, tocó el turno al PRD. Ganó Rosario Robles, a pesar de arrastrar 300 impugnaciones. El primer reto de las 3 renovadas dirigencias partidistas fue la elección extraordinaria en Ciudad Juárez. La primera en la historia de México, por cierto, que fue anulada 2 veces. El triunfo nuestro es legítimo, es nuestro, es de ustedes.
Tras un año de enfrentamientos, el panista Alfredo Delgado fue declarado vencedor en la localidad fronteriza. Pero generaremos sobre todo un ambiente de tranquilidad. Otros 7 estados instalaron urnas este año. Se disputaron 231 ayuntamientos y 183 diputaciones. La geografía política del país quedó configurada así. El PRI con 17 gobernadores y 1.154 municipios. El PAN con 9 gobernadores y 409 municipios. El PRD 5 gobernadores más el Distrito Federal y 208 municipios. La dinámica política de encuentros y desencuentros también tocó a la política exterior mexicana. México y Cuba llegaron al punto más bajo de su relación. El canciller Jorge Castañeda quedó en el centro de la polémica. El 26 de abril, la Cámara de Diputados se negó a recibirlo en el recinto legislativo. Pero Castañeda no fue el único que recibió ese trato de los legisladores. En un hecho inédito, la comparecencia del secretario de Gobernación, Santiago Krill, en la Cámara de Diputados fue suspendida. Ninguno abriga pactos vergonzantes ni cubre impunidad alguna. 208 priistas abandonaban el recinto en protesta por las investigaciones judiciales del caso Pemex, que tocaban a influyentes priistas. Además, de los 206 diputados del PAN, solo asistían 130. El quórum se rompió y el secretario de Gobernación quedó hablando solo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación continuó este año desempeñando un papel central en la solución de las controversias entre los poderes de la Unión. Su presidente, el ministro Genaro Góngora Pimentel, al rendir su último informe en el cargo el pasado 13 de diciembre, dio muestras claras de que el principio de separación de poderes es una realidad en el país. México requiere de un gobierno plural pero unido. México requiere de un gobierno republicano pero coordinado. México requiere de un gobierno de ideas y de acción. Ante los retos y desafíos de la nación, los poderes federales no pueden continuar con una política de provocaciones y confrontaciones. Así fue este 2002 en lo político. Predominó el desencuentro entre sus protagonistas. No hay consenso respecto a los grandes temas nacionales. Y eso, todo eso, es motivo de desencanto. No hay democracia sin partidos. La pluralidad y la alternancia son imposibles sin esas organizaciones. Por eso hay que felicitarse por la consolidación de nuestras principales fuerzas políticas. El riesgo, sin embargo, está en que los partidos se ocupen más de sus propios intereses que de los asuntos que preocupan a la ciudadanía. Hasta ahora, las reformas estructurales siguen pendientes. El PAN y el PRI tienen una responsabilidad mayor que el resto de las fuerzas políticas. Les toca a ellos forjar las alianzas para reformar la Constitución. No se debe perder más tiempo. El desarrollo económico no se puede seguir postergando. El futuro del país y la credibilidad de los partidos están en juego. Es aprobada la ley que garantiza al ciudadano tener acceso a la información que maneja el gobierno. Se ordena la aprehensión de Rogelio Montemayor, exdirector de Petróleos Mexicanos, presuntamente involucrado en el llamado Pemex Gate. Disputas por el bosque ocasionan la matanza de 26 campesinos en Santiago Textitlán, Oaxaca. En este año de 2002, el Papa Juan Pablo II visitó México por quinta vez. Su salud no fue obstáculo. Nada ni nadie pudo impedirlo. Declaró santo a Juan Diego, el mexicano número 29 en los altares de la Iglesia Universal.
La canonización de Juan Diego no fue fácil. El abogado del diablo resultó ser Guillermo Schulenburg, 33 años, abad de la Basílica de Guadalupe, y para él, Juan Diego no existió. Así lo dijo personalmente al Papa. Schulenburg mandó 2 cartas al Vaticano, también firmadas por otros sacerdotes. 2000 documentos históricos se llevaron a Roma. Pero el 18 de enero del año 2002 se dio la buena noticia. El Papa canonizaría a Juan Diego y en la Ciudad de México. Y por eso él ha dado indicación de que se estudie el modo y la manera de que ese viaje se pueda hacer. Mientras en México la gente se preparaba con emoción, la salud del Papa parecía quebrantarse. En mayo, en su visita a Azerbaiyán, por vez primera bajó del avión en un elevador. Utilizó un vehículo para evitar recorridos a pie. No pudo terminar su discurso. Pero el 23 de julio inició su gira número 97, Canadá, Guatemala y México. ...2002, 30 de julio, 7 de la noche con 34 minutos. Llegó el avión papal. Funcionarios públicos y legisladores saludaban y abrazaban a los jerarcas católicos, haciendo de estas imágenes inéditas. El presidente Vicente Fox, acompañado de su esposa, la señora Marta Sahagún, le dio la bienvenida oficial e hizo lo nunca imaginado. Besó el anillo del pescador. Ese gesto causó polémica, pero no pasó a mayores. Las encuestas posteriores aseguraron que el pueblo mexicano, en su mayoría católico, aprobó el gesto del presidente. Durante su bienvenida a México, el sumo pontífice estuvo visiblemente agotado. Hizo grandes esfuerzos. Escuchó el himno nacional de México de pie. Espero que usted disfrute durante su estancia de la alegría y el incalculable amor que ha sembrado Juan Pablo II, nuestro hermano del alma. A cada uno os bendigo de corazón. México siempre fiel. El Papa salió a encontrarse con millones de fieles en la Ciudad de México. Desde horas antes se apartaron lugares para verlo pasar. El Papa encontró un río de luz, de esperanza, de devoción, amor al Santo Padre. Al Papa le dijeron que también es mexicano. Porque cantando se alegran Américo, lindo los corazones. Fueron 19 kilómetros de emociones desde el hangar presidencial a la Nunciatura Apostólica. En los alrededores de la Nunciatura Apostólica durmieron cientos de personas en plena calle. Otros miles en los albergues cercanos a la Basílica de Guadalupe. La canonización de Juan Diego. 1000 jóvenes pasaron la noche en el Zócalo. Una velada de oración. Valió la pena. Sus corazones se estremecieron al verlo pasar. $24,000 afortunados con boleto en mano presenciaron el acontecimiento histórico en la villa.
470 años después de las apariciones, el Papa Juan Pablo II, a los pies de su morenita del Tepeyac, declaró santo al primer indígena. Declaramos y definimos santo al beato Juan Diego. La dificultad del Papa para respirar era evidente. El temblor en su mano izquierda se acentuaba. 3 horas de misa lo fatigaron. Su dolor dolió. Al final, buscó consuelo. Ese día por la tarde conversó con el presidente Vicente Fox. El encuentro duró 20 minutos. Acompañado de su esposa, el presidente regaló un baúl de hermosa confección artesanal y un libro al Santo Padre. El Papa regaló 2 rosarios. Era el último día de su visita. Miles de indígenas, especialmente de Oaxaca, lo recibieron en la basílica. Fue la ceremonia más emotiva y no tan larga como la de canonización. El Santo Padre se reanimó. Estaba contento. Ahí, entre los indígenas y sus tradiciones. Beatificó a los indígenas Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles. Con esta solemne beatificación de los mártires de Oaxaca llega a su fin mi 5º viaje a México. Aquí he palpado vuestra estima y volverme ha causado una profunda alegría espiritual. México, México, México lindo. Que Dios te bendiga. En el aeropuerto no hubo palabras de despedida como a la llegada. Cuidar su salud fue lo más importante. El presidente Vicente Fox, su esposa y el cardenal Rivera encabezaron el adiós. Me voy, pero no me ausento, pues aunque me voy, de corazón me quedo. Aquí, en su México, siempre fiel, tiene otra cita. Octubre del 2004, cuando está invitado a presidir el Congreso Eucarístico Internacional en Guadalajara. Ya lo preparan, solo queda esperar de nuevo a este Papa peregrino. ¿Será posible una 6ª visita? Pocos contrastes tan marcados hay en la historia de la Iglesia Católica como el que presenta la semiclausura en que se mantuvieron durante siglos los vicarios de Cristo en Roma. Con la movilidad que ahora tiene el representante supremo de la Iglesia, en efecto, el pontífice actual, Juan Pablo II, ha emprendido con un vigor envidiable una cruzada pastoral por el mundo entero. Hoy es espectáculo común ver al Papa en los más diversos lugares del globo, empeñado en su conquista de fieles para la Iglesia que preside. Es reconfortante observar este fenómeno, pues en los tiempos que corren parece indispensable la cercanía de este líder espiritual a los innumerables fieles a quienes su presencia física inmediata estimula y alienta. Además, las malas condiciones de su salud y su edad avanzada contribuyen a que sea más admirable su espíritu evangelizador, pues vence los obstáculos de su propia naturaleza para impartir su bendición a los creyentes del mundo entero. Los generales Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo son acusados de asesinar y arrojar al mar a 143 guerrilleros. 6 de cada 10 telehogares los mexicanos ven la final de Big Brother. El exitoso reality show alcanza un rating promedio de 35.7 puntos.
El año 2002 empezó con una guerra no ganada, la guerra emprendida contra el terrorismo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El mundo empezaba apenas a recobrar el aliento cuando el enemigo sin rostro volvió a asestar nuevos golpes. Esta vez el terrorismo no se localizó en un solo país. Como polvo, se extendió a diversas regiones del mundo. Apareció y cobró vidas en España, en Perú, en Túnez, en Colombia, Pakistán, Indonesia y Kenia. El escenario del miedo cambió y se instaló en Filipinas y las aguas del Yemen, donde un petrolero francés ardió víctima de un atentado. El 12 de octubre, el terror contenido en 2 bombas estalló en una discoteca de Bali, centro turístico internacional ubicado en Indonesia. 192 personas murieron, la mayoría de ellos turistas australianos, europeos y estadounidenses. Entonces, las amenazas terroristas tomaron una nueva dimensión. Estados Unidos y el mundo confirmaron que Osama Bin Laden estaba vivo y listo para cumplir sus amenazas. Quienes sembraron el miedo no solo fueron los extremistas islámicos de Al-Qaeda y Abu Sayyaf, también participaron grupos separatistas como ETA española y fuerzas guerrilleras como las FARC de Colombia. El mundo, entonces, se convirtió en un campo de batalla entre el bien y el mal. Estados Unidos abanderó la lucha contra el terrorismo y sin haber cumplido su promesa de atrapar vivo o muerto a Osama Bin Laden, el presidente George Bush convocó a una coalición internacional para combatir al llamado Eje del Mal, integrado por Irak, Irán y Corea del Norte. El blanco inmediato, Saddam Hussein, un hombre con quien Estados Unidos tiene cuentas por saldar. El arsenal de armas químicas y biológicas de Irak fue la principal preocupación de la Casa Blanca. Pero Bush recibió advertencias del peligro de emprender una acción militar unilateral contra el gobierno de Hussein. Un día después del primer aniversario de los atentados contra Estados Unidos, el presidente Bush habló ante el Pleno de Naciones Unidas. Ese día pidió apoyo a la comunidad internacional en esta nueva etapa en la guerra contra el terror. Inició una guerra de palabras. Irak anunció que aceptaría el regreso de los inspectores de armas de la ONU. La Casa Blanca rechazó la respuesta del gobierno de Hussein y, apoyada por Gran Bretaña, pidió a la ONU una resolución para enfrentar el desafío iraquí. Francia, Rusia, China y con ellos México se opusieron al uso automático de la fuerza en contra de Irak. Pidieron que se abriera el espacio para que los inspectores de armas cumplieran su encomienda. Y después de una batalla diplomática, la ONU ofreció la última oportunidad a Irak con la resolución 1441. La advertencia fue clara. Pero Bush no dejaba de presionar. Irak aceptó cumplir con la resolución de la ONU. Los inspectores han realizado su trabajo. Irak los acusa de espías. Los vientos de guerra soplan cada vez más fuerte. Se cruzan, además, con otros conflictos. En el Medio Oriente recrudeció la guerra olvidada. La guerra de 3 milenios. Yasser Arafat, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, acusado de ser el instigador de la violencia en contra de los judíos, soportó el confinamiento y el asedio israelí en varias ocasiones. La guerra y la muerte llegaron hasta la Basílica de la Natividad, donde más de 140 palestinos se refugiaron para escapar de los militares judíos. El cerco a la Basílica de la Natividad, el lugar donde, según la tradición cristiana, nació Jesús, terminó 38 días después. Estados Unidos ya había superado el impacto de los atentados del 11 de septiembre cuando reapareció el terror. Un hombre armado con un rifle de alto poder puso a temblar a los habitantes de Washington y sus alrededores. El francotirador, que dijo sentirse Dios, asesinó a 10 personas. Las víctimas estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Rusia también tuvo su dosis de miedo. Un comando terrorista checheno tomó como rehenes a 700 personas que veían una obra de teatro en Moscú,
La pesadilla para los rehenes duró 58 horas y terminó cuando las fuerzas especiales de Rusia tomaron el teatro. 120 personas murieron a causa del gas que se usó en el operativo de rescate. La monarquía británica tuvo momentos de celebración, pero también de dolor. La reina Isabel II cumplió 50 años al frente de la monarquía más antigua de Europa. Pero los festejos dejaron lugar al dolor causado por las muertes de la reina madre y la princesa Margarita. En este lado del mundo, crisis políticas y económicas golpearon a América Latina. Hugo Chávez sobrevivió a varios intentos de golpe de Estado y sigue siendo presidente de Venezuela. Mientras, los habitantes de Argentina pagaron muy cara la ilusión de pertenecer al primer mundo. De un solo golpe perdieron sus ahorros y su futuro hoy está hipotecado. En Brasil, después de 3 intentos por llegar a la presidencia, Luis Inácio Lula da Silva lo consiguió. A esperanza venceu o medo. El hombre que una vez trabajó como obrero de una metalúrgica gobernará a Brasil, el país más grande de América Latina. Así termina este año marcado por el terror y el miedo. El temor al terrorismo continuó siendo el único tema del 2002. Este temor interrumpió la tan esperada recuperación de la economía global. Se profundizó la grieta entre la religión cristiana y la musulmana, entre el mundo occidental y el mundo árabe. Temas como la pobreza, el hambre y el medio ambiente quedaron relegados, mejor dicho, olvidados. Este temor al terrorismo resultó en un gran revés a la protección de derechos humanos y los migrantes despertaron en un mundo hostil, sin esperanza, donde ahora son los sospechosos. El 2003 no vislumbra ser diferente. Desafortunadamente, tal vez sea peor. Muere a los 77 años la actriz mexicana Katy Jurado. Su exitosa carrera artística la llevó a filmar películas en Hollywood y en Europa. Se registra en Estados Unidos la quiebra más estrepitosa de su historia. El gigante de las comunicaciones, WorldCom, se hunde en medio del escándalo financiero. Muere Dolores Olmedo, una de las grandes promotoras de la obra plástica de Frida Kahlo y Diego Rivera. La economía mexicana inició el 2002 como no lo hacía desde hace más de 50 años, sin presupuesto de egresos. Fue como levantarse con el pie izquierdo, con mala suerte. De entrada, a los legisladores les agarró el año nuevo en el Congreso sin leyes de política económica. A los amigos de los medios, muchas felicidades en nombre de todos. Y eso fue solo el principio de un 2002 que se recordará como el año de las metas incumplidas. El crecimiento económico no será ni la mitad de lo prometido originalmente por el gobierno. Los empleos creados no significan ni la 10ª parte de los que necesita anualmente el país. Y mientras los salarios aumentaron en promedio 7%, un producto tan básico como la luz subió 30%, también en promedio, a causa de que desde febrero se canceló el subsidio para quienes el gobierno ubicó como los mayores consumidores. Esto derrumbó otra meta, la de la inflación. En el 2002 no llegó la reforma fiscal integral. La pretensión de cobrar IVA en alimentos y medicinas la mató antes de nacer. En su lugar se estableció un impuesto a los artículos de lujo que ni remotamente recaudó lo planeado y que además resultó inconstitucional. Declaramos inconstitucional porque el impuesto se inició en la Cámara de Senadores y los impuestos deben iniciarse, de acuerdo con la Constitución, en la Cámara de Diputados. Este 2002 también quedará en la memoria como el año en el que se alcanzaron las tasas de interés que por bajas fueron un récord histórico, 5.28% en abril. Lástima que los bancos siguen sin abrir la llave del crédito. El panorama, de suyo sombrío,
hubiera podido llegar a la crisis abierta en septiembre. La amenaza de huelga en petróleos mexicanos puso a temblar a los mercados financieros. Tumbó la bolsa, mandó el dólar por arriba de los 10 pesos, pero al final se conjuró el paro. Para el gobierno, sin embargo, nos fue de suerte este 2002 en un entorno internacional muy difícil. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia, los tres grandes motores de la economía mundial pararon su marcha. Europa, Japón y más que ningún otro para México, Estados Unidos. La incertidumbre fue la puntilla para la economía estadounidense. Aún no se sacudía el impacto de los atentados del 11 de septiembre, cuando vinieron los grandes escándalos financieros. La empresa energética Enron, que financió la campaña de Bush a la Casa Blanca, falseó sus estados contables. Lo hizo también WorldCom, igual Xerox. El fraude fue de miles de millones de dólares. Es Argentina, donde la gente se mata por un pedazo de pan y cuando no lo encuentra, se muere. El gobierno de Buenos Aires devaluó su moneda, disparó sus precios, cerró sus bancos y ahuyentó a sus inversionistas. Ante tal panorama, dice el gobierno que a México nos salió barato. Y es que otra vez se repitió la historia. La inflación es baja, igual que las tasas de interés, el dólar está en calma, la bolsa gana, la economía crece, poco, pero crece. Las reservas internacionales alcanzan niveles nunca vistos, 45,000 millones de dólares. Hay pues estabilidad macroeconómica, pero insatisfacción abajo, en la microeconomía. Los empleos no llegan, los salarios no alcanzan, y por si fuera poco, se sabe que ya no tenemos 40, sino 54 millones de pobres. Así se nos fue otro año, el 2002, uno más de los perdidos. El desempeño de nuestra economía no es motivo para celebrar. Si bien la inflación es razonable, el crecimiento quedó por debajo de lo que se necesita para ofrecer oportunidades a los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo. Causa central del bajo crecimiento fue el también pobre desempeño de la economía de Estados Unidos, de la cual dependemos como nunca. Vivimos en un mundo interdependiente y peor sería depender de Japón, Europa o América Latina. Sin embargo, a países del este de Asia, también vinculados a Estados Unidos, les fue mejor que a nosotros. El no haber logrado ninguna de las reformas estructurales importantes nos hizo difícil crecer más y nos impedirá hacerlo con mayor celeridad en el futuro. Casi un año después de los crecientes conflictos con los ejidatarios de San Salvador Atenco, el gobierno cancela el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El paro de un día de las líneas 9 y B del metro desquician a la Ciudad de México. Torrenciales lluvias revientan presas en Zacatecas y San Luis Potosí. La inundación deja miles de damnificados. 2002 fue un año en el que los políticos no le buscaron mangas al chaleco, se portaron mesurados e hicieron gala de sus conocimientos. ...2002 fue también año de buen léxico. Ya sabe usted cómo son los obreros. Respondemos, pedimos y cuando hay chingados nos los damos. ¡Aguas! Que me agarres en mal plan, porque yo sí te pongo tu... Y de amabilidad. Señorita, ya le contesté, ¿está claro? No, pero no te enojes. Estamos obligados a dar quiobo. Luego ves cómo eres encajoso. Yo no sé si era que me estaban bolseando o me estaban haciendo un cariño, pero bueno, yo por si acaso me sesgo. Momento, mi cartera, agarran al de los periódicos, se llevó mi cartera, por ahí se fue. Un año de crimen, el del padre Amaro. No se pueden burlar de la Virgen, no se pueden burlar de los sacramentos, pedimos respeto. ¡Respeto! ¡Respeto! ¿Qué estoy aquí pintado o qué?
que el contenido de toda la película molesta a esta gente, no solo esa escena. Y no, la intención no fue burlarse de nadie ni nada, es seguir la lógica de la psicología de estos personajes, y estos personajes hacen eso. Porque el otro padre que estaba aquí sí me hizo el favor, a ver. Le encantaba mojar la brocha. En caso de que las películas sea de tal grado nefasta para la religión, ciertamente vamos a brincar. Y usted sabe que cuando brincamos, brincamos. Ay, no, señor juez, no me gusta pegar. O sea, no nos andamos por las ramas, ¿no? Año de las nominaciones en el Big Brother legislativo. Si esto fuera un Big Brother donde estuviera el presidente, todo su gabinete y todos nosotros, el primer nominado para salir sería... La persona que debe salir esta noche de la casa de Big Brother es... Jorge Castañeda Goodman. Y estoy seguro que ganaría la vaca. A eso sí le llamo inteligencia. Y de abandonar la casa el día del informe. Es que el PRD quería contestarlo. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber. Año también del Big Brother VIP por la visita del Papa. Otro ejemplo es el grado de coordinación que hemos alcanzado para preparar la visita del Papa Juan Pablo II. En este caso, no hemos tenido diferencias. Hay un ambiente de ayuda mutua. Sin tener que ser buenos ni malos, simplemente vivir como hermanos, haciendo presencia. Los segundos pisos. Ahora, la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Usted quiere que se construya o que no se construyan segundos pisos a viaducto y periférico? ¿Quiere usted que se lo diga mañana? Le mando un telegrama. El teléfono le digo. Lo siento muchísimo. Lo siente muchísimo. Los resultados pues van en el sentido de que construyamos, de que se construya el segundo nivel, el segundo piso en viaducto y en periférico. Por arriba. ¿Por qué no piensan mejor en un segundo piso, pero de cerebro, para atender mejor a la gente? E inédito, año en el que un circo se instaló en el Zócalo. Digo, este viejo legado romano, ¿no? De que al pueblo pan y circo. Todo el mundo se rasga las vestiduras y demás. No es para tanto. O sea, vamos a tranquilizarnos, vamos a reírnos un poco. Al rato vamos a ver, ahora sí que transitar o circular animales que se le escapen al circo, o de qué se trata, ¿no? No sabemos si pusieron el circo ahí para dar diversión a las clases populares, o será que el propio jefe de gobierno actuará como payaso o se exhibirá como peje lagarto en el mismo. Mamá, se metió otro peje lagarto. ¡Otro peje lagarto! ¡Dame la palapena! ¡Dale, mamá, saca el peje lagarto! 2002, año que ya culminó. Para los que están en contra, pues no es suficiente. Siempre le van a buscar mangas al chaleco. ¡La manga que! El huracán Isidor golpea sin misericordia a Yucatán y a Campeche. Secuestran a la actriz Laura Zapata y a su hermana Ernestina Sodi. Un mes después, son liberadas. Se conjura la amenaza de huelga en Pemex, que mantuvo en vilo al país entero.
año que termina no estuvo exento de desastres naturales y acontecimientos accidentales que pusieron en grave peligro a importantes núcleos de población. Tormentas y huracanes castigaron este año a México. El jueves 15 de agosto en Zacatecas, una gran tormenta provocó daños por más de 300 millones de pesos en los municipios de Villa García, Villanueva y Jerez. En Villa García se rompió la presa El Capulín. 10,000 personas perdieron todo o lo poco que tenían. Era una cosa espantosa, que ya cuando quise salir yo para allá, para subirme las escaleras, ya el agua ya me llegaba hasta acá. Yo no me iba agarrando de los roperos y ya les gritaba, ¡sáquenme! El balance de las autoridades, 9 muertos. Ese mismo jueves 15 de agosto, pero en San Luis Potosí, llovió como nunca había ocurrido en 30 años. El agua puso fin a una larga sequía, pero también reventó la presa de Dolores en la comunidad de La Ventilla. Se llevó las 2 casas, con la familia completa quedaron nomás los pisos. ¿A quién perdió usted? Pues a toda mi familia. Son ellos, son mis hermanos, mis cuñados, mi sobrino. ¿Cuántos son? Son 2 hermanos y 2 cuñadas con 2 hijos. Son como 11 personas. El huracán Isidore pegó de lleno en la península de Yucatán el domingo 22 de septiembre. En Yucatán y Campeche dejó devastación y muerte. El drama de los damnificados. La tierra, un charco gigantesco. Se perdieron cultivos. Campeche estaba incomunicado. No tengo nadie que yo me mantenga yo solo. Yo soy la única trabajo y mi mamá está enferma, con trabajo camino. En Yucatán, la furia de Isidore afectó a 80 municipios y acabó con el patrimonio de 300,000 yucatecos. Dejó a Mérida, la capital, sin electricidad ni teléfono durante varios días y sin patrimonio a miles de habitantes de las comunidades rurales. Todos perdimos. Aquí hay gente donde no le quedó, pero ni una olla. ¿Por qué? Porque la casa al 100% se le vino para abajo. El lunes 30 de septiembre, 10 días después del paso de Isidore, el Caribe y el Golfo de México fueron declarados nuevamente en estado de alerta. El huracán Lili venía de Cuba, donde provocó graves daños. Se acercó a Cancún, Quintana Roo, a solo unos kilómetros de la costa, pero pasó de largo para golpear finalmente las costas de Texas y Luisiana en Estados Unidos. Pero faltaba Kena, en la costa del Pacífico. El techo de una casa, un techo de lámina, ya vimos volar varias antenas parabólicas. El viernes 25 de octubre, Kena tocaba tierra en San Blas, Nayarit. Minutos después golpeaba Puerto Vallarta, en Jalisco. Con vientos de más de 220 kilómetros por hora, Kena llegó hasta Tepic, la capital de Nayarit. A su paso dejó más de 30,000 damnificados. En todos estos desastres de la naturaleza que nos trajo 2002, las autoridades locales, estatales y federales ofrecieron auxilio y apoyo a la población afectada. El ejército mexicano, como siempre, estuvo en primera línea de la emergencia y los mexicanos todos en el apoyo solidario a quienes sufrieron el embate de la naturaleza. Se nos ha hecho creer que la naturaleza tiene fuerzas imposibles de contrarrestar y que se expresan de repente, de manera que no hay forma de controlarlas. Por ejemplo, se nos dice que hoy llueve más que nunca y por eso las inundaciones. No es cierto, somos más vulnerables por los daños causados al ambiente. Los desastres naturales se pueden disminuir si se toman medidas oportunas y se identifican los fenómenos que los ocasionan. Por ejemplo, evitar la deforestación, pues origina la pérdida de capa vegetal, el asolve de ríos y presas y la inundación de los poblados ribereños.
impedir la ocupación de áreas frágiles como cerros y orillas de ríos, regular la ocupación de las áreas costeras y conservar sus ecosistemas, pues disminuye la intensidad de los huracanes. También hace falta recursos para los sistemas de prevención, mantener la infraestructura pública y evitar el deterioro ambiental. Aparece muerta la primera víctima del francotirador de Washington. El veterano de la guerra del Golfo Pérsico tuvo en jaque 22 días a la capital del país más poderoso del mundo. Por el abuso a Audrey Mestre al tratar de establecer un nuevo récord de inmersión libre sin oxígeno. Muere el gran fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo. En Moscú, rebeldes chechenos toman a 700 rehenes mientras asistían a una función de teatro. 3 días después, fuerzas especiales rusas los liberan. En la operación, usan un gas tóxico que mata al comando rebelde y a más de un centenar de rehenes. Este año, más mexicanos se unieron a la decisión de donar sus órganos en una gran cruzada nacional para ayudar a los demás. El propio presidente de la República y su esposa pusieron el ejemplo al firmar las tarjetas de donación voluntaria de órganos. La señora Marta y yo queremos hacerlo hoy como un acto de compromiso con la vida y solidaridad hacia nuestros semejantes. Donaciones múltiples en varios estados, como San Luis Potosí, Puebla, Jalisco y Nuevo León, conmovieron a muchos mexicanos. Un caso fue el de Luis Enrique Salazar Coronado, un joven potosino de 16 años de edad con muerte cerebral, cuya familia de escasos recursos aceptó donar su corazón, riñones, hígado y córneas. Un día ella me fuera a decir, ¿por qué aceptaste esto, verdad? Entonces yo lo comenté con ella y que ella decidiera y dijo ella, no, pues que sí lo donamos, ¿verdad? Este año fue particularmente difícil para cientos de miles de mexicanos que perdieron todo, desde sus hogares hasta sus trabajos, por desastres de la naturaleza. Pero la solidaridad de los mexicanos otra vez emergió para ayudar a los hermanos en desgracia. Fundación Televisa unió fuerzas con 27 empresas y asociaciones, así como con más de 60 universidades del país, para llevar ayuda a los cientos de miles de mexicanos agobiados por la fuerza destructiva de los huracanes. Abramos el corazón todos los mexicanos. Que se sienta que en mi pueblo todos juntos ayudamos. Unidos por México entregó más de 2.000 toneladas de víveres. 21.000 familias de 7 municipios de Yucatán recibieron 140.000 despensas que seguirán siendo entregadas en los próximos días. También se hicieron campañas para recolectar víveres, agua e implementos para la reconstrucción de las comunidades afectadas en Nayarit y Jalisco. La labor social del Teletón, integrado por la voluntad de millones de mexicanos que aportan recursos para esta gran labor, continuó con fuerza este año. El 28 de enero abrió sus puertas el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Oaxaca,
con una inversión de 66 millones de pesos. En Tlaxcala se pusieron en funcionamiento nuevos equipos para hidroterapia y en Aguascalientes quedó terminado el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, en una superficie de 80.207 metros cuadrados. Este CRIT podrá atender hasta 2.000 niños. El 6 y 7 de diciembre, el Teletón rompió otra vez marcas en materia de solidaridad y entrega de los mexicanos para quienes tienen capacidades diferentes. Y la nueva meta que tendremos para el siguiente año es 217.876.247 pesos. En 2002 fue también un año de peligros para la ecología en México. En septiembre, el Diario Oficial de la Federación publicó la llamada Norma 029, supuestamente para regular la pesca de tiburón en costas mexicanas. Pero esta norma recibió el rechazo unánime de los mexicanos, porque permitía el uso de implementos y redes de pesca que barrerían con especies valiosísimas. La Norma 029 fue finalmente derogada el 14 de octubre, luego de la fuerte presión ejercida por ecologistas, senadores y diputados que hicieron sonar fuerte su voz en los noticieros de Televisa. Fue una expresión más del cambio operado en México en cuanto a las prácticas democráticas. Este año que termina murieron grandes figuras del cine y la televisión en México. Cerraste un ciclo exacto, bella mujer de abril. El mismo día que naciste, desistes de vivir. El golpe para algunos, irremediable ahogó. En el pecho respiros, dolor de corazón. El 8 de abril, justo en el día de su cumpleaños, murió María Félix. El deceso ocurrió en su residencia de Polanco a la 1 de la mañana. Dormía cuando un infarto del miocardio acabó con su vida. Pero tal vez ni al leer el guión de su más tétrica película, María Félix se hubiera imaginado lo que venía. 4 meses después, su cuerpo fue exhumado y sus restos analizados por peritos para determinar si la muerte había sido natural. La exhumación se hizo a petición de su hermano Benjamín, inconforme porque no lo favoreció en su testamento. A las 6 de la mañana del 29 de agosto, los peritos forenses sacaron del féretro el cuerpo de María Félix y tomaron muestras de hígado, vaso y otros órganos. El cuerpo de la doña había sido cercenado para finalmente corroborar que su muerte había sido natural y que no había delito que perseguir. Esto se saca uno por andar de resbalosa. Los escenarios mexicanos también perdieron durante 2002 a grandes luminarias del cine y la televisión como Katy Jurado, Silvia Derbez, Irán Ori, Alicia Montoya, Roberto Cobo, Roberto el Flaco Guzmán y el productor de cine Emilio García Riera. La cultura mexicana vio irse al fotógrafo Manuel Álvarez Bravo y a Dolores Olmedo, quien dedicó toda su vida a rescatar la obra de Diego Rivera y Frida Kahlo. El primer día del último mes del 2002, las artes plásticas del país perdieron al pintor y muralista guanajuatense José Chávez Morado. Pero tú eres sacerdote y también soy hombre. Para Dios todo tiene remedio. Estás metido en un buen lío. Gran polémica generó la exhibición de la película El crimen del padre Amaro, la historia de un sacerdote que se enamora. Los voceros de la Iglesia Católica expresaron su repudio a la cinta, mientras en una muestra de madurez y apertura, las autoridades permitieron la exhibición del filme en las principales salas cinematográficas del país. El tema finalmente se olvidó y El crimen del padre Amaro tuvo buena acogida entre el público mexicano. Se
Severiano Antoniori, un ginecólogo italiano, sacudió al mundo el 23 de noviembre. Anunció en Roma que a mediados de enero del año que está por comenzar, nacerá el primer niño clonado de la humanidad. Se negó a revelar la identidad de la madre y el país en que esto ocurrirá. El anuncio generó la condena de voceros religiosos y la curiosidad de científicos de todo el mundo. Así nos sorprenden los avances de la ciencia, los logros y las pérdidas de la cultura, la solidaridad humana que se resiste a morir aún entre el terror y el desencanto. En vez de que sus órganos, sus ojos, se los coman los gusanos, en vez de que vayan a alimentar la tierra donde vamos a quedar todos, ¿por qué no donarlos a los accidentados? ¿Por qué no salvar una vida? ¿Por qué no continuarse uno mismo en otro ser humano que lo va a perpetuar también a uno? Porque serán los ojos, serán los hígados, bueno, no tenemos dos, pero el hígado, serán otros órganos vitales los que ayudarán a vivir a otra persona. El exregente de la Ciudad de México y el exgobernador de Nueva León, Alfonso Martínez Domínguez, se lleva a la tumba secretos de la matanza de estudiantes del 10 de junio de 1971. El Consejo de Seguridad de la ONU dicta la resolución en la que se definen los términos de desarme de Irak, resolución que de no cumplirse llevará al mundo a una nueva guerra. Concluye exitosamente el sexto Teletón. Las aportaciones para atender a niños con discapacidad suman 217.876.000 pesos. Campesinos de El Barzón y maestros disidentes irrumpen violentamente a la Cámara de Diputados. Durante 2 horas mantienen prácticamente secuestrados a los diputados que discutían las leyes presupuestales de 2003. Sale libre bajo fianza el exdirector corporativo de Pemex, Manuel Gómez Peralta Tamirón, el único encarcelado hasta ese momento del Pemex Gate. Casi 3 años después de encarcelada en Brasil, la cantante Gloria Trevi es extraditada a México. 3 días después queda formalmente presa en un penal de Chihuahua. Un juez federal concede amparo a los líderes petroleros involucrados en el Pemex Gate, pero el proceso de desafuero sigue en la comisión instructora de la Cámara de Diputados. Nos ha llevado por un camino de desencanto que se detiene por ahora. Terror que amaga al mundo, según vemos, y que con terror se nos dice debe extirparse. Terror global que alcanza cualquier punto del planeta, con sus cargas políticas, ideológicas o religiosas. Un terror del que México se ha librado hasta ahora en esa expresión, pero que aquí se materializa todos los días en las calles por obra de una inseguridad incontenible. Terror a ser asaltado, violado, secuestrado o asesinado. Terror a la violencia del narcotráfico y del crimen organizado. Terror a perder el empleo. Terror a la debacle económica. La esperanza del cambio abierta en el mundo por el nuevo siglo y en México por la alternancia en el poder político ha sido insuficiente. El cambio prometido no aterriza y por eso el desencanto. Desencanto porque la paz global es una quimera que se aleja. Desencanto por la incapacidad de generar acuerdos políticos en beneficio del país. Desencanto porque el cambio se atora. Desencanto por los proyectos que se han cancelado por la impericia política de un lado y la intransigencia retadora del otro. Por todo esto, en este recuento noticioso del año que termina, decimos que 2002 transcurrió entre el terror y el desencanto, y claro, con un toque siempre de esperanza. Ojalá que esta reflexión, que muy poco espacio deja al optimismo, sirva para replantear prioridades y encaminarlas al éxito. Nuestros mejores deseos para este año que comienza, el 2003, que sea mejor.